Observa cómo, cuando alguien busca algo con desesperación, la vida parece responder con silencio. Es casi como mirar fijamente el teléfono esperando ese mensaje. Cuanto más ansioso estás, menos vibra el dispositivo. Este es el sello distintivo de la energía de la necesidad, un campo que repele en lugar de atraer, incluso si la intención parece positiva. Es curioso cómo el mundo funciona como un radar de detección de vibraciones. Puedes sonreír, actuar con calma e incluso decir que estás bien, pero tu frecuencia revela lo contrario. Es como intentar ocultar el humo. Por mucho que cierres las ventanas, el olor lo delata. La vibración siempre es más honesta que las palabras o las excusas. Imagina a alguien que busca el amor como quien persigue un autobús perdido. Cuanto más corre, más se cansa y menos probable es que llegue. Este movimiento genera un eco interno. No soy suficiente. Y el universo, obedientemente, solo responde confirmando esta creencia. ¿Has notado cómo esto sucede incluso en las amistades o en el trabajo? Un ejemplo sencillo. Cuando alguien busca incansablemente hacerse notar, tiende a recibir lo contrario: invisibilidad. Pero cuando esa misma persona se relaja, se cuida, va a un café sola, lee su libro favorito, sin preocuparse por ser vista, de repente aparecen miradas, comienzan las conversaciones. No es magia, es energía en acción. Lo que pocos entienden es que perseguir no se trata solo de personas, sino de todo: dinero, oportunidades, incluso salud. Cuando vibras carencia, atraes obstáculos, pero cuando vibras plenitud, los caminos parecen abrirse. Es como si hubiera una brújula interna que te indicara lo que realmente estás emitiendo. No es raro que esta búsqueda se convierta en un hábito. ¿Conoces a alguien que busque constantemente ascensos, reconocimiento y validación? Esta carrera nunca termina, porque sin importar lo que logre, la sensación interna de carencia persiste. Lo externo solo replica lo que grita el interior, y este ciclo debe observarse. Y aquí está la clave. No se trata de detener el deseo, sino de cambiar tu punto de partida. El deseo nacido de la carencia crea escape, mientras que el deseo nacido de la presencia crea magnetismo. Y el magnetismo es natural, no requiere esfuerzo, pero para comprender cómo esta dinámica conecta con algo aún más profundo, la conciencia, necesitamos mirar más allá de lo obvio. Carl Jung veía la conciencia como un campo magnético vivo, algo que respira y responde a lo que emitimos. Decía que lo que ocultamos en nuestro interior acaba cobrando vida en el exterior, como un espejo infalible. Es como si cada pensamiento fuera una señal de energía liberada al mundo, una señal de detección vibratoria invisible pero constante. Los deseos que nacen de un ego herido son traicioneros, aparentan fortaleza, pero esconden defectos. Imagina a alguien que busca reconocimiento no porque ame lo que hace, sino porque necesita demostrar que es suficiente. El resultado: la sombra se apodera de él, y la vida responde con situaciones que solo refuerzan esta herida. Este mecanismo se expresa en proyecciones. Cuando alguien se siente rechazado, tiende a ver rechazo en cada mirada, incluso donde no existe. Es como usar gafas empañadas. El mundo entero parece borroso, incluso cuando el panorama es claro. El problema no está afuera, sino adentro. Jung lo entendió como un reflejo de la energía que llevamos dentro. Y aquí está la paradoja. No atraemos lo que creemos querer, sino lo que realmente somos en nuestro interior. Por eso, quien vive en la inseguridad, incluso cuando habla de confianza, atrae situaciones que ponen a prueba su autoestima. De nada sirve repetir frases bonitas si la frecuencia se estanca en la carencia. Consideremos un ejemplo práctico. Alguien que lee libros de autoayuda sin integrar ninguno de ellos en la vida real. Puede citar autores, frases y teorías, pero al conversar repite los mismos patrones. La conciencia no se conmueve con palabras memorizadas, sino con una vibración genuina.
Es como la música. La letra no importa si el sonido está desafinado. La sombra, al no ser reconocida, se convierte en la reina del espectáculo. El ego intenta ocultarse, pero la vida se revela. Lo que más intentamos evitar es precisamente lo que más aparece, como si el mundo jugara en nuestra contra, pero no es un castigo, es simplemente una detección vibratoria que nos muestra que aún hay heridas por ver, y es precisamente en este juego de espejos donde surge la oportunidad de cambio. Cuando alguien se da cuenta de que está repitiendo patrones, empieza a salir del piloto automático. Pero para ilustrarlo mejor, vale la pena analizar historias reales, como la de Carla, quien, incluso después de buscar sanación, seguía atrayendo la fragilidad en los vínculos que creaba. Carla siempre había sido independiente, decidida, el tipo de persona que no dependía de nadie para avanzar. Sin embargo, había algo oculto en su energía, un deseo oculto de validación. Incluso después de terapia, libros y retiros, seguía atrayendo relaciones frágiles que terminaban en el mismo escenario decepcionante. Era como si el universo respondiera a lo oculto. Carla quería ser elegida, como si este acto fuera la prueba definitiva de su valía. Y así, incluso sin darse cuenta, su detección vibracional le decía: «No me basto sola». Cada encuentro reforzaba este eco, y la historia se repetía. Todo cambió en el momento en que dejó de mirar afuera. No fue magia, sino una decisión. Se dio cuenta de que primero debía elegirse a sí misma, elegir lo que le gustaba hacer, sus pasiones, su rutina, sin depender del aplauso externo. Fue entonces cuando decidió invertir en sí misma, en cursos, viajes, aficiones, simplemente porque quería. Curiosamente, fue durante este periodo de silencio interior que empezaron a surgir las invitaciones. La gente se acercaba, interesada en su presencia, sin que ella tuviera que perseguirla. Es como si su energía hubiera cambiado de dirección, de necesito ser elegida a ya me he elegido. Y este cambio atrajo una atención diferente. Lo más poderoso es que Carla descubrió algo más allá de las relaciones. Al elegirse a sí misma, se le abrieron las puertas a proyectos que jamás imaginó, como liderar un equipo creativo, escribir artículos e incluso dar conferencias sobre independencia emocional. Todo esto porque su asistencia dejó de ser una petición para convertirse en una afirmación. Este es el poder de la energía. Responde no a intenciones racionales, sino a una vibración genuina. Carla comprendió que no se trataba de merecer amor, sino de ser amor en su propia vida. Y al comprender esto, el mundo dejó de ser un escenario de persecución para convertirse en un escenario de encuentro. Pero tras esta transformación se esconde un mecanismo aún más profundo que Jung llamó individuación. El proceso de distinguir los deseos del ego de las vocaciones del ser. Es hora de profundizar en esta distinción, porque es esta la que determina si la vida será repetición o expansión. El ego a menudo confunde el deseo con la vocación. El deseo del ego nace de la carencia. Quiero porque no lo tengo. La vocación del ser, en cambio, nace de la plenitud. Lo quiero porque rebosa en mí. Esta distinción es vital, pero pocos la comprenden. Y cuando se ignora, la sombra entra en escena, manipulando la energía. La sombra reprimida es como un niño olvidado en el sótano. Cuanto más oculta está, más ruido hace. Se infiltra en las relaciones, las decisiones e incluso los sueños. La vida se convierte en un escenario de repeticiones que parecen aleatorias, pero que son meros reflejos de lo que aún no se ha visto. Jung llamó a esto la compulsión del inconsciente. Imaginemos a alguien que anhela reconocimiento profesional. Si este deseo nace de un ego herido, la persona puede trabajar horas interminables, pero siempre con la sensación de que no es suficiente. El vacío nunca se llena. Si el deseo nace del ser,
El trabajo se convierte en expresión, fluidez, energía que crea y se renueva. Este es el proceso de individuación, integrar la luz y la oscuridad, reconocer no solo los talentos, sino también los miedos, la ira y las inseguridades. No para eliminarlos, sino para darles un espacio consciente. Así, la detección vibracional deja de emitir carencia y comienza a emitir plenitud. Al fin y al cabo, solo lo integrado deja de controlar. Un ejercicio práctico: cuando sientas ansiedad o apego, en lugar de luchar contra ello, detente y pregúntate, ¿proviene del ego o del ser? Escribe en un diario y dale nombre al sentimiento. Al sacarlo a la luz, la sombra pierde su poder. Jung decía que incluso un simple acto de nombrar inicia la sanación. Este mecanismo interno es como afinar un instrumento. Si una cuerda está desafinada, toda la melodía suena extraña. Integrar la sombra es ajustar la afinación del alma. Y al afinarnos, emitimos una energía que no solo atrae, sino que sostiene lo que llega. Es entonces cuando la vida cambia de ritmo. Y para ver este mecanismo en acción de forma práctica, basta con observar la historia de Natalia, quien creía haber superado una relación tóxica, pero al abrirse de nuevo, se dio cuenta de que algo oculto seguía gritando. Es en este eco invisible donde se revela el ciclo de la repetición. Historia 2. Natalia sobrevivió a una relación tóxica y juró haber aprendido la lección. Se mudó a una nueva ciudad, fue a terapia y construyó una nueva rutina. Todo parecía resuelto. Sin embargo, al volver a involucrarse, las mismas heridas resurgieron. Ansiedad, apego, miedo al abandono. Era como si hubiera vuelto al punto de partida. Este es un retrato de la compulsión a la repetición. Jung explicó que el inconsciente insiste en revivir heridas no integradas hasta que finalmente sanan. Natalia, sin darse cuenta, cargaba con energía sin resolver. Su detección vibracional seguía emitiendo «No estoy a salvo», y el universo simplemente respondió trayendo espejos del mismo patrón. La frustración era inmensa. ¿Por qué yo otra vez?, se preguntaba. Pero la respuesta no estaba en la otra persona, sino en el reflejo. Natalia necesitaba afrontar su sombra, no solo como víctima de relaciones tóxicas, sino como coautora de su propia historia. No por culpa, sino por la responsabilidad de integrar lo que aún sangraba. El punto de inflexión llegó cuando decidió dejar de repetir viejos hábitos. En lugar de apresurarse a buscar confirmación en su teléfono, empezó a escribir lo que sentía. En lugar de aferrarse, buscó actividades propias: bailar, grupos de lectura, paseos. Poco a poco notó un cambio en su energía. Lo más hermoso fue notar que al cambiar su frecuencia, la gente a su alrededor también cambiaba. Natalia dejó de atraer relaciones frágiles y empezó a encontrar personas dispuestas a caminar juntas, sin juegos de poder. Lo externo simplemente reflejaba el ajuste interno. Este ejemplo muestra cómo la vida insiste en enseñarnos hasta que aprendemos. De nada sirve cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo si nuestra energía interna sigue emitiendo la misma señal. El verdadero cambio ocurre cuando el inconsciente se hace consciente y la sombra deja de conducir en la oscuridad. Y aquí es donde surge un punto crucial: la diferencia entre control y rendición. Natalia aprendió que intentar controlar era solo otra faceta del miedo. Pero cuando se abrió a la rendición, descubrió una nueva madurez, una que va más allá de la ansiedad del ego. Diferencia entre control y rendición. El control es la máscara más seductora del ego herido. Parece fuerza, pero en realidad es miedo. Quienes intentan controlarlo todo, en el fondo, temen la pérdida. Es como sostener arena entre los dedos. Cuanto más fuerte la aprietas, más se escapa. Esta tensión consume energía y crea un campo vibratorio de resistencia. Rendirse, sin embargo, no es rendirse, sino madurez.
Es confiar sin manipular, avanzar sin exigir certezas. Es como plantar una semilla. La riegas, la cuidas, pero no remueves la tierra todos los días para comprobar si crece. La confianza es esencial para el florecimiento. Lina es un ejemplo de ello. Decía querer entenderlo todo, pero en realidad intentaba controlarlo. Quería predecir reacciones, emociones, incluso el futuro. Un día, se dio cuenta de que estaba agotada de tanto aferrarse. Al relajarse, descubrió que la vida tiene su propio ritmo y que su energía fluía mejor cuando dejaba de luchar contra el tiempo. Rendirse no significa pasividad, sino moverse con soltura. Haces lo que te corresponde, pero dejas ir lo que escapa a tu control. Es como bailar. Puedes guiar tus pasos, pero debes entregarte al ritmo de la música. Este equilibrio genera magnetismo natural. La paradoja es que, cuando dejas de controlar, las cosas parecen alinearse. Aparecen las personas adecuadas, surgen oportunidades, las situaciones se resuelven solas. La energía, antes estancada, vuelve a circular. Este es el poder de la detección vibracional en armonía con la confianza. Un ejercicio sencillo. Antes de tomar una decisión difícil, cierra los ojos, respira hondo y pregúntate: ¿estoy eligiendo por miedo o por confianza? Esta pregunta abre el espacio para que el ser responda. El resultado suele ser más auténtico y menos agobiante, y cuando aprendemos a rendirnos, surge algo aún más transformador: la presencia, porque solo quienes dejan atrás el pasado y el futuro pueden vivir plenamente el presente. La presencia es un estado poco común hoy en día, pero quizás sea el mayor tesoro. Estar presente significa estar completo en el momento, sin exigir nada al mundo. Es cuando tu energía deja de ser una súplica y se convierte en magnetismo silencioso. Y esto, paradójicamente, atrae más que cualquier esfuerzo. Daniela es prueba de ello. Antes siempre reaccionaba. Si alguien no respondía con rapidez, se desmoronaba. Si recibía una crítica, se desmoronaba. Hasta que decidió probar algo nuevo: detenerse, respirar y observar antes de reaccionar. Esta sencilla práctica le cambió la vida. Su detección vibracional dejó de ser ansiedad y se convirtió en serenidad. La presencia no es aburrimiento, es poder. Quienes están presentes notan detalles que otros ignoran. El canto de los pájaros, el sabor del café, el brillo en los ojos del orador. Esta atención genera conexión, y la conexión es la verdadera moneda de cambio en las relaciones humanas. Es interesante observar cómo la presencia transmite seguridad. Una persona presente no necesita gritar para ser escuchada. Su calma habla por sí sola. Es como estar ante un árbol centenario. No se mueve, pero su energía inspira respeto y bienvenida al mismo tiempo. En la práctica, cultivar la presencia puede comenzar con pequeños rituales: apagar las notificaciones durante unos minutos, meditar o simplemente comer sin mirar el teléfono. Estos sencillos gestos afinan tu vibración y entrenan tu cuerpo para descansar en el momento presente. Poco a poco, la vida deja de ser apresurada y se convierte en una experiencia. La presencia transforma los encuentros casuales en momentos memorables, las conversaciones breves en profundas experiencias de aprendizaje. Es en este espacio donde florece la autenticidad. Y es precisamente en esta autenticidad donde nace el desapego vibracional, clave esencial para no traicionarse en la búsqueda de la validación externa. Desapego vibracional. Mucha gente confunde el desapego con la frialdad, pero no es así. Desapego vibratorio significa no traicionarse para complacer o ser aceptado. Se trata de mantener la energía centrada, incluso cuando el mundo intenta empujarte de vuelta a viejos patrones de necesidad. El primer paso es reconocer cuando la ansiedad o la pérdida dictan tus impulsos. ¿Alguna vez has sentido esa necesidad casi incontrolable de escribir solo para sentirte recordado? Es el ego,
intentando llenar un vacío. El desapego comienza con el acto de detenerse, respirar y observar antes de actuar. Un ejemplo práctico es cultivar momentos de silencio consciente. Esto podría ser meditar, caminar solo o escribir en un diario. En estas pausas, el ruido interior se revela y la detección vibracional cambia de tono. Dejas de sentirte apresurado y empiezas a sentirte presente. Jung dijo: hasta que el inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta es la máxima advertencia del desapego. Hasta que no reconozcas tus heridas, permanecerás atrapado en ataduras invisibles, creyendo que son inevitables. El desapego vibracional no es indiferencia, sino madurez. Es amar sin aferrarse, trabajar sin ser esclavo, cuidar sin asfixiar. Es permitir que la vida se desarrolle sin intentar captar cada detalle. Este espacio de libertad es lo que mantiene la energía limpia y abierta a nuevas posibilidades. Un ejercicio útil es preguntarse: ¿lo que estoy a punto de hacer surge del miedo a la pérdida o del deseo de ser? Esta simple reflexión cambia la frecuencia y te devuelve a la zona. Y cuando esta conciencia florece, la vida deja de ser una carrera de persecución. Lo que antes parecía inalcanzable empieza a acercarse con naturalidad. Y aquí es donde surge la conclusión. No se trata del esfuerzo, sino de la frecuencia que emites. La vida no depende de cuánto corras, sino de lo que vibras. No se trata de sobreesfuerzo, ni de búsqueda incansable, sino de la frecuencia que emites a cada instante. Cuando la energía deja de ser escasez y se convierte en plenitud, todo empieza a alinearse. No hay necesidad de convertirse en otra persona, usar máscaras ni encajar en un molde. El verdadero poder reside en regresar al centro de tu ser. Allí no pides ser elegido porque ya te has elegido a ti mismo, y quienes se eligen no persiguen, atraen. Este es el secreto del que pocos hablan. No se trata de técnicas externas, sino de tu vibración interior. El verdadero resplandor surge de la autoaceptación total. Es en este espacio donde el mundo se entrega, no porque ruegues, sino porque brillas. Y quizás lo más liberador es darte cuenta de que todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Lo que cambia es tu perspectiva, cómo lidias con tus sombras y cómo dejas que el ser te guíe. Lo externo es solo un reflejo de la frecuencia que elegiste emitir. Así que el viaje no se trata de conquistar, sino de permitir que lo tuyo te encuentre. Porque en última instancia, cuando tu energía ya no te persigue, es el universo entero el que empieza a correr hacia ti.